El autor es Quinos, es argentino, radicado en España, pero me gustó porque siempre deja pensando, Mafalda, y tiene mucho que ver con la palabra. Mafalda le dice a Felipe, le dice, vivir sin leer es peligroso, eso para los chicos y para los grandes. Vivir sin leer es peligroso. Te obliga a creer lo que te digan, o lo que los demás te digan. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a pensar, a tener razonamientos propios y no siempre dejarnos influenciar por lo que dicen los demás. Hay un refrán que es muy conocido que dice, donde va Vicente va la gente, ¿no? Y mucha gente va como Vicente, donde va la gente. Y a veces nosotros, los cristianos, jugamos en contrapelo, vamos al revés. Como ese cuento del gallego que iba por Libertador, iba en contramano y prende la radio y dice, torre de tránsito, dice un loco en contramano. Y el gallego dice, uno solo, unos cuantos. Pensaban que los demás estaban en contramano, pero él estaba en contramano. Bueno, nosotros estamos en contramano, porque no somos del mundo y hay pensamientos que no tienen nada que ver con el mundo, ¿verdad? Dos pasajes de la Biblia. Uno está en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores llamado Oseas. ¿Sabe que Oseas fue un profeta que Dios lo probó de entrada? Porque le dijo, te vas a casar con una ramera. Así que Dios tiene cada planes y cada sorpresa. Y Gomer, que era la ramera, era una ramera. ¿Saben lo que es una ramera, no? Una mujer de la vida. Y Oseas se casó, obedeció, porque a través de este mandato de Dios quería figurar que el pueblo de Dios estaba en adulterio. Pero no un adulterio de la fornicación como entenemos físicamente, sino que estaban adulterando la palabra de Dios. Una leche adulterada es una leche que no tiene propiedades, ¿verdad? Yo nací en un pueblo en Chingolo, donde había un gallego, pero también un gallego sabio que me traía la leche en un carrito y bajaba con un tambor así, y cuando probaba esa leche, ordeñaba, era una leche espesa, nada que ver con la leche de ahora, que es aguada, que es adulterada, que no. Bueno, Dios siempre compara eso, cuando la Biblia está adulterada. Dice Oseas, mi pueblo fue destruido, esto lo dijo Dios, porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjense, esto es importante, vamos a entender hoy lo que es el conocimiento. ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué es conocer la palabra de Dios? ¿Qué es conocer los designios de Dios? Jesús dijo, Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A ver si lo podemos leer juntos, está acá en la pantalla. Y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Amén. Bueno, ¿qué es el conocimiento? Según el diccionario, el conocimiento es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza. Muchas gracias. Cualidades y relación de las cosas. Repito, ¿me escuchan? No se distraigan, es la facultad del ser humano para comprender por medio de la razón la naturaleza, las cualidades y las relaciones de la cosa. Eso es lo que dice el diccionario. ¿Qué es la ignorancia? Que es lo opuesto. Ignorar es no saber. Derivado de la raíz ños, que quiere decir el concepto que indica falta de saber o conocimiento de experiencia. Ahora, hay un cuento que me gusta siempre contarlo en esta reflexión, que tiene que ver con un remero que rema, como está acá en la foto, ¿no?
El conocimiento cristiano tiene que estar acompañado de la humildad. ¿Saben por qué? Porque siempre hay cosas que no conocemos. El que se las sabe todas es porque no sabe nada. Porque siempre hay que aprender en la vida. Así tengas 90 años, hay que aprender. Siempre hay que aprender. Todos tenemos, esto no es una frase de Einstein, todos tenemos una parte de conocimiento y una parte de ignorancia. A ver, tóquense la cabeza. Acá conozco y acá desconozco. A ver de vuelta. Acá conozco y acá desconozco. Hay que aprender. Bueno, chicos, miren este cuento, chicos y grandes. Había un remero. ¿Quién conoce La Boca? No el cuadro, La Boca, el lugar, La Boca. ¿Sí? Bueno, La Boca, que queda para el 2 Sur, hay una isla llamada Maciel. Ahora para cruzar la isla hay puentes, hay formas de contactarse. Pero antes, para cruzar la isla, había que tomar un remis, pero no con ruedas, sino con una lancha. Y el remisero, el remero, se encargaba de llevar a la gente a la isla Maciel por medio de una lancha, un bote. Dice la historia que había un remero, una persona que remaba, que se pensaba que se la sabía toda. No, perdón, al contrario. El cliente se la sabía toda. Y el remero era una persona humilde del interior del país. Hoy acabo de enterar a la hermana que es correntina, santiagueño, tucumano. Estamos armando la provincia, perdón, el país. Faltan del sur, a ver si viene alguien de Chubut, Tierra del Fuego. Bueno, ¿quién es de acá de Buenos Aires? ¿Vos sos de acá de Buenos Aires? Acento tucumano. Bien, yo soy de la República de Chingón, Lanús. Y hay paraguayos y también... ¿Enterriana? Ah, enterriana, bueno. Bueno, este hombre era del interior, no sé si era de Entre Ríos, de Corrientes, pero era muy humilde. Y un día se subió un porteño. Los porteños tienen pinta de que se la saben todas, ¿no? Tienen fama de... yo me la sé. Así, hablando. Sí, me la sé yo. Entonces el hombre estaba remando, se estaba ganando el pan, llevando a su cliente de la orilla hacia la isla Maciel, y de pronto le dice el porteño, Sobrador, le dice: ¿usted conoce la cancha de River? ¿El Monumental? Y el hombre estaba así remando y dice: no, nunca he tenido la oportunidad. Usted se perdió la mitad de su vida, dice. ¿Y usted conoce el Teatro Colón? Le dice. No, ¿qué es eso? Dice. ¿Cómo no? ¿Qué es eso? Teatro Colón es el teatro más importante, no solamente de Argentina, sino conocido mundialmente. No lo conozco, dice. Usted se perdió la mitad de su vida. Y seguía remando. Y el porteño ya se paraba, agrandado, ¿no? Agrandadito ahí. Dice: ¿y usted se conoce la catedral y conoce la Casa Rosada y la calle Corriente? No. Dice: yo remo. Dice: usted se perdió la mitad de su vida. De pronto estaba en medio del río y pasa una lancha grande y el bote empezó a hacer así y empezó a entrar agua. Y el porteño se quedó duro como un oso, ahí todo petrificado. Y entonces el remador, el remero, lo mira y dice: ¿usted sabe nadar? Dice: no, usted se va a perder la otra parte de su vida. ¿Se entiende? Decir, siempre nos falta algo para aprender. Entonces, dice Pablo, la palabra de Dios dice: cuidado el que se cree algo, porque no somos nada. Porque nuestro conocimiento no es nada con el conocimiento de Dios. Decía una vez un hermano, Agustín, que después fue obispo, Agustín, decía que no se puede poner a Dios en un vaso de agua, porque es como meter un mar en un vaso de agua. Si cada uno de nosotros trata de poner el mar en un vaso de agua, es un necio, porque el mar es inmenso. Ahora, si cada uno de nosotros tenemos un vaso y tenemos agua de mar, aunque no la tomemos, es como que se suma el conocimiento. Por eso tu experiencia me ayuda a mí
y mi experiencia te ayuda a vos. ¿Amén? ¿Qué es el conocimiento de Dios? Vamos a ir a la Biblia. El conocimiento de Dios tiene que ver con la relación con Dios. No es solamente de acá. Hay gente que se sabe la Biblia del Génesis al Apocalipsis. ¿Saben que el demonio dijo, Santiago dice, los demonios también saben la Biblia? Se la conocen todas. A Jesús lo tentaron en el desierto, el demonio lo tentó en el desierto, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Pero conocer la Biblia no me garantiza tener intimidad con Dios. Porque la intimidad es del corazón. Amén. Amén. Yo si conozco a alguien de ustedes, ¿cómo aprendo a conocerlo? Conociéndolo. ¿Sí? Con el tiempo, y voy observando su forma de ser, y usted me observa a mí, ve mis defectos, mis virtudes, yo veo sus virtudes, pero eso implica relación y relación, ¿no? Por ejemplo, una pareja que después van a estar juntos de por vida, se van conociendo. A veces, decía un pastor medio humorista, decía, de tanto mirar la televisión, el día que se cortó la luz se dio cuenta que su esposa era visca, porque nunca le había visto a los ojos, ¿no? Medio exagerado, pero quiere decir que estaba distraído mirando a otro lado y no mirando a su cónyuge. Es decir, por eso a mí me gusta hablar a alguien sin celular. Porque el celular distrae. Cuando charlamos ojo a ojo, así, ¿no? El conocer es escuchar al otro. El conocer es saber cómo es el otro. Ahora, ¿yo cómo puedo decir que conozco de Dios si nunca hablo con Dios? Tengo que hablar con Dios. Amén. Amén. Vamos a la palabra de Dios central, que es Juan 38, 31 hasta el 38, que tiene su Biblia. Amén. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos, y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libres. Había un refrán de una tarjeta de crédito, no voy a dar la marca, que decía: pertenecer tiene sus ventajas. Sí. Bueno, algunos ya se dieron cuenta que es tarjeta. Pertenecer tiene sus ventajas. Si estamos asociados a un club, tenemos la ventaja de ser socio de un club y los beneficios de un club. ¿Amén? Si estamos a un sindicato, a una obra social, a un municipio, a una escuela, a un trabajo, y la iglesia tiene sus beneficios. ¿Sabe usted? Es decir, pertenecer es un organismo que tenemos derechos y obligaciones. Por ejemplo, ¿por qué tiene sus beneficios ser parte de la iglesia? Porque si alguien falta, oramos por el que falta. Si falta mucho, lo llamamos o lo visitamos. Si alguien está con problemas, tratamos en la medida posible de ayudarlo en conjunto. Es decir, la iglesia es un cuerpo orgánico, porque no es la iglesia, no es el edificio, somos nosotros que nos ayudamos mutuamente. Amén. Dice la palabra: cada uno lleva la carga del otro y viceversa. Llevaos mutuamente las cargas. Entonces, cuando una persona no dice que necesita oración, la iglesia no tiene la bola de cristal, ni tampoco el pastor. Eso se llama comunicación. Usted no se da cuenta, pero las veces que usted da testimonio, como lo hace siempre después de las canciones, cómo eso queda en nuestra mente, y después con la pastora logramos en la intimidad, y los hermanos colaboradores también lo hacen. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos que apoyarnos en las cosas que decimos. Cuando pedimos, cuando agradecemos, cuando estamos angustiados y cuando estamos alegres. Por eso el que se corta solo no recibe la bendición nunca. A ver, los que ya me conocen mi pensamiento, ¿cuál de los 12 discípulos se cortó solo? Ah, muy bien, Judas. ¿Por qué se cortó solo? No me digas por qué se ahorcó. Eso es el final. ¿Por qué se cortó solo? A ver. Piense. No, se guardó su plan. Dice que en la última cena Jesús le dijo: uno de acá me va a traicionar.
Y los discípulos se miraban y decían, ¿quién será? Nadie sabía. Lo estaba tramando solo. Y se ahorcó. El que trama un plan solo, bueno o malo, el que se corta solo, termina ahorcándose. Porque es bueno pedir ayuda. ¿Se entiende? Es bueno pedir ayuda. Es malo decir, yo me la arreglo. Yo lo sé. Y cuando yo digo lo sé, perdí. ¿Amén? Amén. Estamos por empezar el seminario 2019. El año pasado tuvimos 2 egresados. Todavía no tenemos la fecha, es una vez por semana, 2 horas. Ya vamos a decir el día y la fecha. Pero muchas veces, esto no hago a título personal, pero muchas veces he hablado con personas que querían estudiar, tienen condiciones, y dicen, no, pero yo me conozco la Biblia. Yo digo, qué bárbaro, me puede enseñar a mí, porque yo no me la conozco toda. Siempre hay cosas para aprender. Por eso Dios resiste a los soberbios. Es bueno aprender. Es bueno aprender siempre. Aprender de los demás. Aprender de Dios. Aprender de sus palabras. Leer la palabra de Dios es algo importante. Estudiarla. Meditarla. Y comprenderla. Respondieron los judíos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Y tú dices que seremos libres. ¿Cómo es eso? La típica respuesta del soberbio. La libertad va acompañada de responsabilidad. Lo voy a explicar. Yo soy libre, pero no puedo hacer lo que quiero, siempre y cuando lo que yo quiero puede perjudicar al otro. Por ejemplo, si yo pongo acá este equipo que tiene mucho voltaje a la calle, a una hora impropia, por más que yo tenga libertad de poner música fuerte, tengo vecinos que quizás no quieren escuchar mi música. ¿Se entiende? Si yo digo, yo hago lo que quiero y salgo a la calle desnudo, estoy escandalizando a los demás. ¿Se entiende? Pero hay mucha gente que dice, yo hago lo que quiero. Y es mentira, porque cumplimos horarios. Cumplimos horario de trabajo, cumplimos horario de la iglesia, cumplimos horario en la casa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Somos, de alguna forma, estamos dentro de un engranaje. Entonces, ¿qué es la libertad? ¿Hacer lo que uno quiere o hacer lo que uno debe? Lo que uno debe. Lo que uno debe. Por eso, los judíos, los que sabían la Biblia, le dijeron a Jesús, ¿cómo nos decís a nosotros que somos esclavos? Somos libres nosotros. Y ellos mismos después se contradecían y ahora vamos a ver por qué. Jesús respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Acá hay una imagen con cadenas, ¿bien? Mucha gente dice no hay más esclavitud. Mentira. Hay otro tipo de esclavitudes. Hay gente que se esclava al trabajo, vive para trabajar, cuando tenemos que trabajar para vivir. Hay gente que se esclava de su coche, lo limpia, le saca brillo, le pone pomada, lo lava, ¿no? Y el que tiene la gracia de tener un auto lo usa, lo tiene que usar, pero no tan exagerado. Hay gente que se esclava de la casa, hay gente que se esclava de los aparatos, no sé, cada uno sabrá. Pero la esclavitud sigue siendo un hecho actual. ¿Saben lo que es una esclavitud? Aquello que es un medio, pero termina siendo un fin en sí mismo. Esto es un medio ¿para qué? Para escribir. Pero si yo lo tengo así, no lo uso, no lo comparto, lo guardo, me hice esclavo de esto. Tengo un amigo que estudiamos juntos hace muchos años, y él fumaba. Le decía, yo soy libre. Ah, ¿sí? ¿Sos libre? Tirá ese cigarrillo y está 24 horas sin tocarlo. 2 horas no aguantaba. Digo, ¿viste que no sos libre? ¿No? Es decir, el que está pegado a algo y no lo puede despegar es porque no es libre. ¿Amén? Amén. Se sobreentiende, ¿no? Con eso no quiere decir que ahora va a hacer desastre con la familia. Soy libre, me voy de mi casa. Todos respondemos a una coyuntura, a una responsabilidad. ¿Amén?
Si soy descendiente de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Si Jesús hablaba del Padre porque Jesús tenía comunión con el Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Voy a diferenciar entre tradición y tradicionalismo. Hay gente que dice, yo soy de tradición X, de una religión, y no la voy a cambiar. Y yo le digo, bueno, tenés que cambiar. Primero que el que te cambia es Dios. Y yo no sé, a mí cuando me preguntan, ¿vos de qué religión sos? Y yo le digo, de ninguna. ¿Cómo de ninguna? Algo tenés que creer. Digo, no, sigo a Jesús, trato de seguir a Jesús. Pero no me gusta identificarme con una religión porque yo soy seguidor de Jesús. Pero si yo tengo una tradición y esa tradición me ata, entonces no soy libre. ¿Se entiende? Amén. Es decir, cuando nosotros todos somos tradicionales, tenemos una tradición de cultura, una tradición de formación, una tradición de nuestro país, pero todo eso tiene que estar como al servicio, pero yo no puedo ser esclavo de la tradición. Los que conocían la palabra, los judíos, eran tradicionalistas y no entendían a Jesús. Ahora voy a entrar en un tema muy más fino, ¿no? Pero Jesús le dice, ustedes tienen como al padre al diablo. Después le diría a tu hermano, vos tenés como al padre al diablo. Es duro, ¿no? Es duro lo que dijo Jesús. Debe preguntar a la persona, ¿por qué murió Jesús? Y bueno, ¿por qué dijo estas cosas? Porque él era claro en lo que decía. Nunca engañó. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y esto no hizo Abraham. ¿Saben que hay dos cosas que infectan a la vida cristiana? Uno se llama legalismo y otro se llama fundamentalismo. Lo voy a explicar. Fundamentalismo. El legalismo mata. La fe y la redención de Cristo nos libera. Para el legalista la salvación depende qué problemas que somos merecedores de ella. Hay gente que dice, yo me gané el cielo. Vos decís, linda, el cielo te lo regaló Dios. Porque la salvación es gratis. Es un don de Dios. No los méritos. Hay gente que se disfraza de buenito y piensa que van a mover a Dios por la fachada externa. Pero dice el refrán, el hábito no hace al monje. Entonces, el legalismo mata. Mata la espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Para el legalista la religión se convierte en una carrera para ganar la salvación y agota su espiritualidad. Hay gente que se esfuerza y piensa que vivir al pie de la letra lo que la religión enseña se va a ganar el cielo. Y la verdadera fe en Cristo nos da libertad, nos da expresión. Yo a veces, hermano, los veo acá. Me gusta cuando levantan las manos, cuando adoran al Señor, cuando expresan con su cuerpo, cuando dicen gracias. Porque eso no es legalismo, eso es el Espíritu que muere a nosotros y nosotros lo expresamos muchas veces como un chico. Un chico dice papá o mamá y abre los brazos. Y todos dicen, papá, gracias. Sí, Señor. Y no solamente acá. Cuando vamos a la calle, yo ayer levanté la mano en la moto, digo, menos mal que me quedaba otra mano, porque si no me sellaba. Pero tenía ganas de decir gracias, Señor. Amén. Porque no estoy atado a un rito. Sin ofender. Porque acá no hay ningún musulmán, y yo respeto mucho a los musulmanes, pero los musulmanes tienen horarios para orar, para rezar. Ustedes van a ver las películas, o si conocen a un musulmán, va a buscar siempre una dirección donde está la mezquita allá en Israel, porque ellos miran hacia allá. Y si van caminando por la calle y están corriendo un ladrón, por ejemplo, si el policía es musulmán y está corriendo un ladrón, y es la hora de rezar, las 3 de la tarde, se pone a rezar al lado ahí y el ladrón se escapó. No se rían, es así, porque ellos son fieles al horario. Y
Y hay gente que reza. ¿Y qué es rezar? Pensar que decir una fórmula de oración, voy a ser escuchado por Dios. Orar, eso es hablar con Dios. Incluso yo he oído gente en iglesias evangélicas, gracias a Dios acá no, pero donde yo he pastoreado, gente que venía con una tradición de oración rezada y se levantaba y siempre decía lo mismo. Y un día le dije en privado, hermano o hermana, hable con Dios, no le dé fórmulas. Porque no por decir muchas cosas Dios va a escucharlo. Jesús dijo, no por decir Señor, Señor, entrarás al reino de los cielos, sino por hacer la voluntad del Padre. Amén. Amén. El legalismo, la santificación por la fe. Para el legalista no es suficiente lo que hizo Cristo en la cruz, sino que también depende de lo que Él hizo. En un estudio bíblico me preguntaron, pastor, ¿qué es una secta? Es una palabra que si se explica mal puede ser hasta peyorativa, pero voy a explicarlo con respeto. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo que primero creen que ellos son los únicos, que el resto de los creyentes están equivocados. Eso es un pensamiento sectario. Una secta también, aparte de la Biblia, tiene otros libros que dicen que la Biblia no es suficiente, sino que necesita otros libros para entender la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única verdad revelada para los cristianos. Amén. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, yo no tengo que hacer méritos, caminar tantos kilómetros para ganarme el cielo, sacrificarme. Yo vengo de una religión porque estuve dentro, donde tenía que flagelar el cuerpo para pensar que ganaba la gracia de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Porque Jesús dijo, prefiero la misericordia a los sacrificios. Entonces, todo grupo que enseña que para ganarse el cielo hay que hacer cosas, está mintiendo. Lo que hay que hacer es ser santo. Y la santidad se construye todos los días. Pero el mérito y la gracia y la salvación eterna es un regalo de Dios. Inmerecido. ¿Se acuerdan el ladrón que murió al lado de Jesús? Uno lo blasfemó. Dijo, ¿y este por qué no se baja y hace milagro? Y el otro tuvo temor. Dijo, vos no sabés a quién estás hablando. Señor, acordate de mí cuando estés hoy en el cielo. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Qué hizo este ladrón? ¿Se confesó? ¿Fue a hablar a un sacerdote? ¿Caminó hasta Luján? No, se arrepintió de sus pecados. Jesús lo perdonó y fue a la gloria con él. Hay gente que dice, no, fulano de tal no se merece la salvación. ¿Y quién es uno para decirlo? Y porque yo cumplo todo lo que dice la Biblia, estás pecando, porque nadie cumple lo que dice la Biblia, el 100%. Dice Pablo, Cristo nos liberó de la ley de la esclavitud. ¿Cuál es la ley de la esclavitud? La palabra. Porque antes los religiosos, antes de Jesús, pensaban que cumpliendo todo al pie de la letra iban a ganarse el favor de Dios. Y Jesús lo resumió con algo sencillo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y no hagas para los demás lo que no querés que te hagan a vos. Eso es la ley y los profetas. ¿Amén? Amén. El legalismo mata la capacidad de pensar. El legalista solo se siente obligado a seguir reglas y normas. Hay algunos que golpean la puerta y van casa por casa y tienen un speech, ¿no? ¿Sabes a quién me refiero, no? Y cuando vos cuestionás algo, lo descolocás. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó a que tenemos que pensar. Cuando él enseñaba parábolas, por ejemplo, decía, el reino del cielo es como una mujer que encontró una moneda en la casa y corriendo va y la comparte. ¿Qué me deja pensando eso? Que el reino del cielo es gozo, porque descubre un tesoro. O Jesús decía, el reino del cielo es como una perla, que un hombre para tenerla vende todo y la compra. ¿Qué quiere decir eso?
y me hace pensar que el reino de los cielos es un tesoro precioso. Es decir, Jesús siempre dejó la pelota picando para que uno piense. Pero vieron que hay religiones enlatadas que tenés que pensar como dice, ni siquiera como el pastor, usted no tiene que pensar como pienso yo. Usted tiene que pensar como piensa Dios. Amén. Yo soy un ser humano con errores. No existe la infabilidad pastoral. ¿Eh? Es decir, mi palabra es mi palabra. Ahora, cuando yo leo la palabra de Dios es otra cosa. La palabra de Dios sí es de Dios. Amén. El legalismo mata el gozo. Hay gente religiosa que tiene una cara de agria. Yo un día vi a uno que decía, sonríe que Jesús te ama, y parecía un ogro que manejaba. Es decir, Jesús es alegría. Jesús es alegría. Reíte. Jesús es alegría. Amén. Por eso cuando cantamos sonríe que Jesús te ama, no es una careteada, es la verdad. Me ama. Y estoy contento. El legalismo es la religión que convierte algo frío, sin vida, lleno de normas y de reglas. La única norma que yo conozco es una amiga de la persona digna que hace mucho no la veo. Tenemos que tener normas, pero no estamos atados a las normas. Amén. Amén. Me acuerdo una vez una hermana que partió con el Señor, que me ayudó mucho en la vida espiritual cuando yo era muy nuevo. Y un día ella era una chica muy coqueta, se pintaba, se teñía, qué sé yo, estaba linda, decorada. Y un día apareció natural. Tenía la mitad del cabello moreno y la otra mitad rubio, porque no se tiñó más, ¿no? Y no se pintó más, nada. Y entonces, digo, ¿qué te pasó? Me dice, no, Dios me cambió. Y yo le dije, pero no le dije de forma sarcástica, sino que me salió del alma. Le dije, ¿te cambió Dios o te cambió tu iglesia? Porque iban todos igual, parecían monjas, con pollera, una forma de vestir. Yo no critico, cada uno vista como quiera, siempre decentemente y con sobriedad, ¿sí? Pero a mí no me tiene que cambiar una forma, a mí me tiene que cambiar Dios. A mí me gustan las iglesias y me gustaría que esto pase acá, que a veces vamos a encontrarnos con gente rara, que va a venir con otras modas. Bueno, démosle tiempo, porque el que cambia el corazón es Dios. ¿Eh? Es decir, pasa eso. Acá se van a encontrar en el barrio mucha gente que viste diferente y que son diferentes. No lo juzguemos, amémoslo. Amén. No le pongamos normas. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra. Amén. Amén. Y por último, el legalismo mata el crecimiento espiritual. Los legalistas pretenden que todos deben obrar de la misma forma, al mismo tiempo, y considerar las diferencias en forma individual. Yo lo voy a explicar. Hay mucha gente que no fue a estudiar, gracias a Dios cambió eso. Pero antes te prohibían estudiar, por ejemplo, la facultad, porque decía que era del mundo. Y la iglesia tiene que haber profesionales. La iglesia tiene que haber capacitados. El que no tiene la vocación, bueno, no. Pero la iglesia tiene que ser vanguardista porque tiene que ser lo mejor para Dios. Amén. Usted se va a acordar, Brian, te vas a acordar, Brian Meyer, te vas a acordar del video que vimos del pastor que nos enseñó lo que es la visión y la misión. Este pastor decía que, por él lo habrán visto, ¿no? Decía que él una vez alquiló el Luna Park para predicar el Evangelio y tenía que hacer una presentación coreográfica teatral, porque la gente que iba a ir no iba a ser gente de iglesia, iba a ir gente del mundo. La gente del mundo que va a ver un espectáculo quiere ver un buen espectáculo. Después se le predicó la palabra. Era como un gancho. ¿Me siguen? Entonces dice que hizo un casting y llamó a un director muy profesional, que no es cristiano, pero que sabía elegir a las personas. Y entonces
publicó en un diario muy conocido que se lee mucho, y también publicó en el diario El Puente, que es un diario cristiano. Entonces hacían colas. Cuando pasaron los mundanos, mundanos que sabían de coreografía, de actuación, hicieron algo excelente y quedó contratado por no pastor, sino el otro, el director, que no era cristiano. Entonces el pastor dice, bueno, ahora voy a llamar a los cristianos, porque no puede ser que todos los mundanos sepan actuar. Y el primero que entró fue una chica que dijo, ¿usted baila? Le dijo el director. Pero yo no bailo, dice. Yo danzo para el Señor. Bueno. Está bien, ¿y qué es? Entonces le puso un cassette y empezó a danzar la canción de Marcos Witt, Enciende una luz, ¿no? Eso está lindo dentro del marco de una iglesia, pero en una par, para gente que nunca escucharon la palabra, es como que no pegaba. Y encima no sabía bailar. Bueno, vinieron los actores, todos los que habían estudiado teatro quedaron contratados, y todos los cristianos que pensaban que el Espíritu Santo le iba a dar en ese momento la sabiduría, quedaron fuera. ¿Cuál es la conclusión? Que Dios, a los que prepara, los usa. Pablo, si usted lee la carta de Pablo, Pablo fue un hombre muy instruido en los pies de Gamaliel. No era cualquier cosa. Pedro era un pescador, no por desmerecer el que es pescador y el que es, en este caso, entendido la palabra, sino que Dios usa a cada uno en su medio. Amén. ¿Se entiende? Si yo estudio locución y sé lo que es la radio, voy a hablar bien en una radio. Pero si nunca supe lo que es la respiración, la expresión y la forma de hablarle a alguien que no me ve, por ejemplo, en la radio yo no puedo decir, ahora vamos a ver estos colores hermosos. Si la radio no es televisión, ¿qué colores? Yo tengo que adaptarme al ambiente. ¿Se entiende? Amén. Es como si yo voy a enseñar en la escuela de ciegos y dice, bueno, véanme a mí. Me va a tirar los bastones. Eso se llama ser inadaptado, es decir, no adaptarme. Entonces, cuando nosotros nos preparamos, Dios nos usa. Entonces, no desechemos el aprendizaje. No nos creamos que porque sabemos todo somos sabios, pero tampoco perdamos la oportunidad de aprender. Amén. Bueno, la verdad nos hará libre. La verdad nos hará libre. Hermanos, estamos en un tiempo donde la gente se come los buzones y las cartas que tienen dentro. Es decir, se tragan todo. Por el televisor, por el diario, por lo que sea. Tenemos que tener discernimiento. Dice Pablo, examinar todo y retener lo bueno. Yo puedo ver un programa de noticias, sí puedo. Puedo ver algo de televisión, sí puedo. Pero tengo que discernir si es bueno para mí o no es bueno para mí. ¿Amén? Amén. Porque repetir lo que otros me dijeron me degrada como persona. No somos nosotros máquinas de chorizo que somos todos iguales. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Para Dios y para los hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos si me quiere acompañar. Sí, Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Gracias, Señor. Señor, que no tengamos nunca la soberbia de pensar que todo lo sabemos. Señor. Que la única verdad que nos hace libres es la verdad de Jesús. Ese Jesús que amamos y honramos en esta noche porque recordamos el momento tan importante, íntimo con los suyos. Sí, Señor. Aquella Santa Cena donde compartió el pan, el vino, la copa, cenó con los suyos, oró al Padre por los suyos y dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, presérvalos del mal. Ahora son unos, Padre, como tú y yo somos uno. En verdad y en espíritu, seamos uno para que el mundo crea. Jesús dijo, Padre, glorifica a tu Hijo en este momento. Glorifica a los que tengo al lado mío y a los que van a venir, que somos nosotros. Amén, Señor.
Ayúdalos, Señor, a entender la verdad. Sí, Señor. Que cuando venga el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Amén. Señor, gracias porque vivimos en un tiempo de gracia donde el Espíritu Santo nos revela cosas profundas, Señor. Amén. Ayúdanos a no creer todo lo que nos dicen. No ser desconfiados, pero tampoco crédulos, Señor. Porque dice el proverbio que el simple todo lo cree. Nosotros no somos simples, somos humildes, somos sencillos, pero no somos tontos, Señor. Sabemos que este mundo es un mundo perverso, un mundo que tiene artimañas, que el diablo trabaja en diferentes dimensiones y nos quieren alejar del camino, de la iglesia, de la comunión contigo. Oramos por los que no están en esta noche, Señor. Sí, Señor. Son muchos, los amamos. Amén, Señor. Hay hermanos, hay jóvenes que no están, algunos por trabajo, otros por problemas personales, otros no sabemos por qué. Para que vuelvan al corral, Señor, para que vengan al camino de vuelta a esta Amén. iglesia, Señor. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por los que van a venir, Señor. Amén. Por estos niños, Señor, que tú has traído y por los que todavía nos animan a entrar, Señor. Por los adultos, por los jóvenes. Bendice, Señor, este momento. Bendice a tu iglesia, Sí, las Señor. actividades, los proyectos. Esa escuela dominical que anhelamos armar, Señor. Bendice a los maestros. Bendice, Señor, cada una de las áreas de trabajo. Sí, Padre. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Amén.